¿Cuánto vale cada equipo que conforma la fase de grupos de la actual Champions League? En este video te muestro el valor de plantilla de los 32 equipos que conforman la fase de grupos de la Champions League, ordenados del más barato al más caro según Transfermarkt. También veremos uno o dos jugadores con mayor valor en el plantel. Empezamos con el Young Boys de Suiza, quienes tienen un valor de 57,25 millones de euros y cuentan con el suizo de 23 años Kastriot y Meri de 6 millones de euros como el jugador más valioso. El siguiente es el Copenhague de Dinamarca, con un valor de plantel de 62,65 millones de euros y cuentan con el noruego Mohamed Elyounoussi de 9 millones de euros como el jugador más valioso. Ahora vamos con el Estrella Roja de Belgrado, equipo de la Liga Serbia con un valor de 71,73 millones de euros, con Mirko Ivanic de 9 millones de euros como el más valioso. El Royal Antwerp de Bélgica cuenta con un valor de plantilla de 98,20 millones de euros y tienen a Arthur Vermeeren, mediocampista de apenas 18 años de edad, con un valor de 17 millones de euros como el jugador más valioso. El Shakhtar Donetsk ucraniano tiene un valor de plantel de 98,90 millones y cuentan con el defensa central Mykola Matvienko con valor de 20 millones de euros como el más caro. Vamos con el Celtic de Escocia con un valor de 121,25 millones de euros y está Yogo Furuhashi, delantero japonés con valor de 14 millones de euros. El Braga de la Liga Portuguesa tiene un valor de plantilla de 124,70 millones de euros. Cuenta con el extremo y capitán Ricardo Horta con valor de 20 millones de euros. Ahora tenemos al PSV Eindhoven de los Países Bajos con un valor de 187,23 millones de euros por su plantilla y cuentan con el recién llegado Irving Lozano de 25 millones. Ahora el interesante equipo alemán Unión Berlín con un valor de 192,50 millones de euros. Cuentan con el mediocampista estadounidense Brendan Aronson, quien llegó a préstamo para esta temporada y sus 25 millones. También está Geraldo Becker y Danilo Doecki, ambos con el mismo valor de 17 millones. El siguiente en la lista es el Lens de Francia con un valor de plantel de 204,45 millones de euros y cuentan con el delantero El Yewahi y sus 35 millones. Después tenemos al austriaco Kevin Danso y al argentino Facundo Medina, ambos de 22 millones como valor. Un poco más arriba está el Feyenoord, el actual campeón de Países Bajos tiene un valor de 204,73 millones de euros, donde tres jugadores comparten el mismo valor, ya que David Janko, Lutz Scharell, Gertruida y Santiago Jiménez tienen un valor de 25 millones de euros cada uno. El RB Salzburg de Austria tiene un valor de 206,50 millones de euros y cuenta con el defensa central serbio Stranje Pavlovic como su jugador más costoso con un valor de 25 millones, seguido del bosnio Amar Dedić y sus 20 millones de euros. El primer equipo español de la lista es el Sevilla con un valor de plantel de 210,15 millones de euros y cuentan con el mediocampista suizo Djibril Sow como el más valioso con un coste de 22 millones, seguido de Boubakary Soumaré y Joseph En-Nesyri, ambos con un valor de 20 millones de euros. El siguiente en la lista es el Galatasaray de Turquía, con un valor en total de 245,33 millones de euros y cuentan en el plantel con el brasileño TT y sus 25 millones, seguido del recién fichado Wilfred Zaha y Ndombele, ambos con un valor de 22 millones de euros. El Porto de Portugal tiene un valor de 282,50 millones de euros, entre los que destaca el guardameta Diogo Costa de 23 años, ya con un valor de 45 millones, y tenemos a el joven brasileño Pepe y sus 25 millones como valor. El siguiente es la Lazio de Italia con un valor de plantilla de 284,58 millones de euros y cuentan con el extremo Mattias Zaccagni como el jugador más valioso con un valor de 30 millones, seguido de un recién llegado al equipo, el japonés Daichi Kamada y sus 27 Rompiendo millones la barrera de de los 300 millones tenemos al Benfica, que como plantel tiene un valor de 344,50 millones de euros. Y entre sus jugadores más valiosos está el joven zaguero Antonio Silva, que a sus 19 años cuenta con un valor de 45 millones, seguido de Orkun Kökçü y sus 35 millones de euros. La Real Sociedad de San Sebastián cuenta con un valor de 397,75 millones de euros y entre sus filas tienen a Mikel Merino con un valor de 50 millones como el más valioso, seguido de Mikel Oyarzabal y Mario Zubimendi, ambos con un valor de 40 millones de euros. El siguiente es el RB Leipzig de la Bundesliga, quienes cuentan con jugadores muy interesantes y que hacen un valor de 403,10 millones de euros. Entre los más valiosos están los atacantes Dani Olmo y Xavi Simons.
Simmons, ambos con un valor de 40 millones, seguido del belga Luis Openda y sus 35 millones de euros. El siguiente es otro cuadro español y es el Atlético de Madrid, con un valor de plantel de 442 millones de euros, y entre sus filas cuentan con el mediocampista argentino Rodrigo de Paul como el más valioso, con un valor de 40 millones, seguido de Jan Oblak, José María Jiménez, Marcos Llorente y Nahuel Molina, todos con un valor de 35 millones de euros. Ahora vamos con el Borussia Dortmund y un valor de plantel de 467 millones de euros. Entre sus filas cuentan con Julian Brandt, Nico Schlotterbeck y Karim Adeyemi, los tres con un valor de 40 millones de euros, siendo los más valiosos del club alemán. El cuadro del Inter de Milán tiene un valor de 523,35 millones de euros y cuentan con el delantero y capitán argentino Lautaro Martínez como el jugador más valioso, con un valor de 85 millones de euros, seguido de Nicolo Varela con un valor de 75 millones y Alessandro Bastoni con un estimado de 60 millones. Y solo un poco arriba está el rival de la ciudad, el AC Milan, con un valor de 529,15 millones de euros, y que entre sus filas está el delantero portugués Rafael Leao como el más valioso con un valor de 90 millones, seguido del francés Theo Hernández y sus 60 millones de euros. Siguiendo con clubes italianos tenemos al Napoli, el actual campeón de la Serie A, tiene un valor de plantilla de 577,65 millones de euros y cuentan con el delantero nigeriano Victor Osimhen y un valor de 120 millones, seguido del jugador sensación el Giorgio Kvaratskhelia y sus 85 millones de euros. Ahora vamos con el Newcastle, el primer equipo inglés de la lista, con un valor de 598 millones de euros y tienen un empate con el sueco Alexander Isak y el brasileño Bruno Guimaraes, ambos con un valor de 70 millones como los más valiosos del plantel, seguido de Sandro Tonali y sus 50 millones de euros. El siguiente es el FC Barcelona, quienes cuentan con un valor de plantilla de 814,30 millones de euros y que cuentan con el joven Pedri de 20 años con un valor de 100 millones, seguido de Gavi con un valor de 90 millones. También tenemos a Frankie de Jong con un valor de 75 millones y al uruguayo Ronald Araujo y sus 70 millones de euros como los más valiosos. Ahora vamos con el Manchester United. El club inglés tiene un valor de 882,30 millones de euros como plantilla y cuentan con el extremo inglés Marcus Rashford como el más valioso con un valor de 80 millones, seguido del talentoso portugués Bruno Fernández con un valor de 75 millones y están Mason Mount y Anthony con un valor de 60 millones de euros como los más valiosos del equipo. El actual campeón de Alemania, el Bayern Múnich, cuenta con un valor de 897,13 millones de euros y cuenta con el joven alemán Jamal Musiala, que a sus 20 años tiene un valor de 110 millones, seguido de Harry Kane con un valor de 100 millones y quien fue fichado para esta temporada. También tenemos a Matthijs de Ligt y a Joshua Kimmich, ambos con un valor de 75 millones, y al canadiense Alphonse Davies y sus 70 millones de euros. El Real Madrid cuenta con un valor de 991 millones de euros y tienen entre sus filas al brasileño Vinicius Jr. y un valor de 150 millones de euros, uno de los más valiosos en el mundo en la actualidad, pero también están Jude Bellingham, Fede Valverde o Rodrigo Goes, con un valor de 100 millones cada uno, sin olvidar a Tchouaméni o a Eduardo Camavinga con un valor de 85 millones y el zaguero brasileño Eder Militao con un valor de 70 millones de euros. Entrando al podio tenemos al PSG, quienes rompen con la barrera de los 1.000 millones con un valor de 1,08 mil millones de euros, con el delantero francés Kylian Mbappé a la cabeza con un valor de 180 millones de euros, seguido de Randal Kolo Muani con un valor de 80 millones. También tenemos a Marquinhos, a Achraf Hakimi y a Nuno Mendes con un valor de 65 millones de euros cada uno, y a Dembélé con un valor de 60 millones. En el segundo lugar, un poco por encima, tenemos al Arsenal con un valor de 1,09 mil millones de euros, quienes cuentan con el extremo inglés Bukayo Saka, que a sus 22 años tiene un valor de 120 millones de euros. También tenemos al noruego Martin Odegaard y al recién fichado Declan Rice, ambos con un valor de 90 millones cada uno, seguidos del brasileño Gabriel Martinelli con un valor de 80 millones y a su compatriota Gabriel Jesús y sus 75 millones de euros. Y por último tenemos al Manchester City, el vigente campeón de la Champions League y de la Premier League, tiene un valor de 1,18 mil millones de euros y entre sus filas cuentan con Erling Haaland y un valor de 180 millones, quien junto a Mbappé son los más valiosos de la actualidad en el mundo. También tenemos al inglés Phil Foden con un valor de 110 millones,
Cuentan también con el español Rodri y sus 90 millones. Podemos encontrar a Jack Grealish y a Josko Bardiol, ambos con un valor de 75 millones, a uno de los referentes del equipo, el belga Kevin De Bruyne y sus 70 millones, y al argentino Julián Álvarez con un valor de 60 millones de euros. Dale like y suscríbete para ver más contenido así.